bienvenidos. Si no es mucho pedir, recibamos con otro aplauso a la autora de Juicio al Peronismo. La gran Laura Di Marco. No voy a decir que es una de las periodistas mujeres con visión más aguda de la realidad y certera. Voy a decir que es una de las periodistas con visión más aguda y certera de la realidad. Entre todos. Este libro es un libro valiente. Y voy a intentar, a través de este diálogo con Laura, poder sacar todos los matices que ella ha vertido con una investigación que no va con una perspectiva atrasada, sino que va con los tiempos porque el peronismo está en crisis luego de perder el poder, con los tiempos porque ella lo analiza como un sistema de poder a través de los años y logra una síntesis que combina dos cosas que considero imprescindibles. Por un lado, la narrativa literaria periodística, que no es lo mismo que el periodismo político de la coyuntura o que el periodismo de investigación. Son dos géneros totalmente distintos. Y por otro lado, logra también un contenido académico con grandes definiciones de temas a veces muy elusivos, como son el concepto de populismo, que es tan camaleónico, y también me parece que logra anticipar algunos debates, como el futuro del peronismo o la próxima encarnación o lo de la guerra de sucesión que estamos viendo hoy. Así que voy a tratar de acompañar a Laura en todo lo que es la dinámica de su libro, que aparte tiene algo muy interesante, ya que aporta un hilo conductor cinematográfico o de series de Netflix. Y por eso voy a empezar por el título. No sé si estamos en una sala de audiencias y no sé si estoy con la fiscal, pero ¿por qué hablamos de un juicio al peronismo, Laura? Bueno, primero, Cris, gracias por estar presentando este libro, muchas gracias por estar acá, gracias a Penguin, a Random, que es la editorial donde publiqué todos mis libros, a Juan Boido, a Glenda Vieites, que es mi editora, gracias a todos por haber venido, por haberse interesado en este libro. Bueno, yo creo que el juicio al peronismo se nos ocurrió, en realidad, mira, se nos ocurrió, te voy a contar cómo se nos ocurrió. Estábamos escuchando a Cristina Kirchner en su alegato por el juicio a Vialidad y ella dijo, estaba haciendo un alegato por YouTube y ella dijo, este no es un juicio a Cristina Kirchner, este es un juicio al peronismo. Es un juicio al peronismo, un juicio a los derechos, a lo conquistado, no se bancan, bueno, que la gente tenga cosas. Y claro, vemos al cuarto kirchnerismo que termina con más de un 200% de inflación anual, 6 de cada 10 chicos no comen, 7 de cada 10 chicos no entienden la idea principal de un texto. Por ejemplo, la mitad de las personas que están en condiciones de trabajar no trabajan o trabajan en la informalidad. Y bueno, no sé, se están destapando ollas de una manera impresionante. Por ejemplo, en el 2001, 2002, había 127.000 personas que cobraban pensiones por discapacidad. Hoy son 1.200.000 las personas que lo cobran sin estar discapacitadas. Es decir, que eso se ha utilizado para la militancia rentada. Eso sale de algún lado, ¿no? Yo digo que hay un nuevo sentido común en la Argentina. Y ese sentido común es que la gente se empieza a preguntar de dónde sale la plata que nosotros ponemos a través de nuestros impuestos, dónde va ese dinero. Nada es gratis. ¿Y por qué el peronismo? Uno podría decir, bueno, pero también estuvo el macrismo, también estuvo otras fuerzas políticas, de la Rúa que salió volando en helicóptero. Bueno, juicio al peronismo por la cantidad de años que gobernó. Si vos haces una cuenta entre 1946 y el 2023, en verdad el libro abarca la era democrática del peronismo, del 83 al 2023, 40 años. De esos 40 años, 27 años los gobernó el peronismo. Y si haces la cuenta esta que habíamos iniciado, desde 1946 al 2023, tenés casi 80 años. Y
la cuenta es exactamente así. De los periodos en los cuales se pudo votar, donde el peronismo no estuvo proscripto y quitando los periodos dictatoriales, te quedan 52 años entre 1946 y el 2023. De esos 52 años, 39 los gobernó el peronismo y 27 años sobre 40 en democracia. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad muy grande, además de, por supuesto, haber nombrado la mayoría de los jueces que hoy tenemos en la Argentina, y si existe una casta política, existe una casta judicial. Es muy interesante porque Laura planea por distintos formatos que subsisten en el peronismo y conviven. Por momentos, organización mafiosa lo llama por momentos nuestra monarquía local. Nuestra The Crown. Porque funciona como The Crown, como la firma, como le dicen en el Reino Unido. Pero también utiliza la imagen del feudo, ¿no? Del feudo donde el Estado es cooptado por un poder omnímodo basado sobre todo en el empleo público. Y además agrega algo que me parece que está en lo seminal, en lo profundo, que es el haberse erigido también en una forma de credo. Y cuando uno entra en las caracterizaciones religiosas, la feligresía le cuestiona pocas cosas a Dios porque es Dios, ¿no? Entonces la feligresía no se permite el cuestionamiento. Y creo que en eso también es valiente tu lectura, porque era como un terreno electrificado hablar del peronismo desde una mirada crítica. Lo primero que se escuchaba antes de que empieces a hablar de eso era «sos una gorila». Entonces, ¿cómo rompes con tu libro con esta dicotomía tan bien construida por el peronismo para erigirse en una religión que a quien la toca lo convierte directamente en un detractor a ser descalificado? Bueno, justamente de eso se trata el libro, ¿no? En realidad el libro explica por qué ganó Javier Milei, Lilia Lemoine, que está acá. Porque venimos de 40 años de locura y en donde cualquiera que se parara en la vereda de enfrente, mira, acá lo tenemos también a Diego Velar, que tiene una frase que es muy buena y dice que él dejó el peronismo porque sentía que lo que había quedado era la asociación ilícita, ¿no? Que solo había quedado la asociación ilícita y por eso se fue. Tienen una historia en el primer capítulo que es muy buena entre Diego Velar y Fernando Vaca Narvaja, que es, no sé, parece una historia salida de una serie, se los recomiendo. Es el primer capítulo que se llama Juicio al peronismo, justamente. Bueno, a ver, el libro lo que aborda es, nosotros vivimos cooptados por una cultura, la cultura populista, y se pregunta en el prólogo si es el peronismo, después vamos a desandar un poquito esta idea de qué es el populismo, ¿no? El peronismo lo que mejor expresa el populismo, que es una manera de ver la política, es una manera de ver la cultura, que por ejemplo pese más el amiguismo que la ley, que el mérito, que la eficacia, que la eficiencia. Yo escribo ahí en un capítulo del libro, no sé si vieron Borgen, la serie Borgen en Netflix, donde está la ministra danesa. Es la historia de la ministra danesa. Ella tiene que dejar el parlamento danés porque le resultaba complicado la familia, la política. Bueno, tiene que dejar el parlamento danés. Y a los 2 meses vuelve a Borgen y tiene que hacer la fila para entrar. Y había sido la mujer más poderosa de Dinamarca. Imagínense ustedes una escena semejante, ¿no? Y ustedes dirán, y bueno, ¿esto qué tiene que ver con el populismo? Tiene que ver, es la ley pareja para todos. Nadie se salta en la fila, nadie se vacuna antes porque sos un puntero, porque sos un expresidente. Es una democracia liberal basada en reglas racionales, en un pacto racional donde todos somos iguales. A mí me pareció muy bien, después por razones de seguridad no lo pudo seguir haciendo, pero que Javier Milei, por ejemplo, el presidente, viajara en un avión de línea. ¿Por qué tiene que tener un trato especial? Después no lo puedo hacer por razones de seguridad, pero me parece que esa es una señal muy fuerte. Por eso yo digo que The Crown es, pensando en una señora que se hacía llevar los diarios o traer los diarios desde Río Gallegos en avión, por ejemplo, porque era una monarca, porque no tocaba el piso. Bueno, eso es parte del populismo. Laura, permitime, porque nombraste dos personajes que son clave en esta historia. Vos haces una síntesis que me parece que es muy atinada sobre lo que mezcla Javier Milei, por lo que pone en contradicciones y en problemas a quien quiere tomar una posición frente a su irrupción en la política.
Y es que señalas muy bien que él tiene elementos de estéticos, incluso del populismo político, sí, pero que sin embargo es totalmente liberal en lo económico. Y yo me animo a preguntarte, ¿vos crees que Javier Milei puede ser también una reencarnación del peronismo? Pues yo tengo la teoría de que está disputando el territorio del peronismo a Milei, incluso si observás sus votos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por eso yo te vuelvo, Cris, que me parece muy interesante tu pregunta al inicio. Yo lo que creo es que el populismo es la biografía de la Argentina y que muy probablemente tiene que ver con 3 siglos de cristiandad hispana, con nuestra inmigración española e italiana, porque la Iglesia Católica tiene mucho que ver con la idea del populismo, de este pueblo, del pueblo elegido que es el pueblo de los pobres, ¿no? Que es el pueblo elegido por eso esta crítica del pobrismo, es el pueblo elegido por la Iglesia Católica y es el pueblo elegido por el peronismo, es el pueblo sagrado, el pueblo puro. Viste que hay un momento que vos decís, en las villas, en los barrios más humildes, empiezan a darse cuenta, sobre todo los jóvenes, que el peronismo ya no implica bienestar. No, claro. Bueno, yo creo que en esta elección ha pasado algo absolutamente extraordinario. Desde que existe el peronismo, el que era peronista votaba candidatos peronistas. No existía alguien que no votara. Cualquiera que pusieran, lo votaban. Por eso, por eso ganó Alberto Fernández, ¿no? Si no, no habría ninguna razón por la cual tendría que haber ganado Alberto Fernández. En esta elección, en los barrios populares, yo cuento además ahí conversaciones entre punteros más grandes y los jóvenes lo que dicen es, a mí el kirchnerismo no me dio nada. En los últimos, desde el 2011 en adelante, cuando se frena el crecimiento económico, bueno, quienes han vivido, y antes también, un poquito antes también, los jóvenes no han recibido mucho del peronismo, te diría nada. Por el contrario, el mismo Massa incrementó en 3 millones de pobres, en 3 millones la pobreza. ¿No se puede cerrar un poquito esta puerta, chicos? No me desconcentra. ¿Esta puerta se puede cerrar? ¿Se podrá cerrar? Bueno, entonces, obviamente que para mí el espectáculo más impresionante del peronismo y por qué yo en la hipótesis del libro lo que pongo es no vamos a encontrar un peronismo como lo conocimos, por un montón de razones, tienen que leer el libro para eso, pero si vos ves la caída del peronismo con respecto al 2019 y la elección del 2023, perdieron 12 puntos y 3 millones de votos. Entonces, muchos jóvenes cruzaron de orilla y votaron a un señor que se llama Javier Milei. Por eso en el libro yo lo que abordo es la deserción de los pobres. Hoy está pasando algo muy curioso y que creo que ponen aprietos a los analistas, y es el hecho de que a pesar de un ajuste muy fuerte, persiste el apoyo al gobierno de Milei. Y también hay una inquietud que tiene que ver con la posición de los sectores políticos tradicionales que se interpelan a sí mismos por la irrupción de Milei y que dicen, ¿esto durará más tiempo? ¿Y para dónde va a jugar? ¿Va a pactar con Cristina o va a pactar con Macri? Y Milei viene transcurriendo 5 meses en que no pactó con ninguno de los dos. ¿Cómo ubicás a Milei frente al peronismo vacante? Porque hay un peronismo vacante también. Sin duda. Bueno, la gran pregunta es si Milei viene a destruir lo viejo, porque vos recién me preguntabas si era populista o no. Bueno, en lo económico definitivamente no. Un populista lo que hace es usar recursos del Estado para comprar voluntades, otorga planes sociales para comprar voluntades, cargos políticos, son distintos tipos de populismo. Les digo esto porque populismo es una palabra en disputa, ¿no? Es una palabra que mucha gente no entiende bien de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Y el populismo económico es esto, es pan para hoy, hambre para mañana, es lo que Kicillof decía, bueno, a mí no me importa que las empresas del Estado gasten lo que sea porque el Estado está para gastar, aunque tengamos que emitir para eso y para eso se nos genere la inflación que nos ha generado la Argentina y que básicamente es un impuesto a la pobreza. Entonces, bueno, creo que Milei no es un liberal en lo económico. Después tiene rasgos populistas y su propio pueblo cuando él dice la casta, que son los malos, y los argentinos de bien, que son los buenos, y él se propone como un salvador. Pero creo que su mandato fue económico principalmente. ¿Sabés que una vez yo le pregunté esto porque era la crítica que le hacía Juan José Sebrelli? Estamos hablando de los albores de la candidatura de Milei como presidente.
Y él me contesta, yo no soy populista, pero quiero hacer al liberalismo popular. Eso es otra cosa. Y en esa diagonal explicaba sus formas para el approach con la gente. Ahora, Laura tiene grandes definiciones en este libro. Una de ellas, corregime si yo no la recuerdo de memoria bien, sobre el populismo, es que es la sobredistribución de los recursos por encima de la recaudación. Con esa definición técnica, ella evita entrar en subjetividades, ¿no? Pero me parece que hay un hallazgo muy interesante en esa definición, Laura. Bueno, un presidente economista que está haciendo un ajuste de las características que está haciendo Milei, que el kirchnerismo no se animó a hacer, no sé si se acuerdan cuando Cristina hablaba de sintonía fina, que hablaba de esto, el descuido de la cuestión energética, que fue el descalabro de la macroeconomía en la Argentina. Bueno, sí, ese es el corazón del populismo, sobredistribuir recursos por encima de las posibilidades. La Argentina dejó de generar empleo a partir del 2011, empleo genuino, empleo privado. Entonces, el problema del peronismo es que es una fuerza que dejó de crear riqueza para distribuir y se convirtió en una fuerza estatal. Y bueno, y ese Estado está estallado, ese Estado no puede más. Es el peso justamente, de eso se trata el ajuste, ¿no? Y hay algo que yo no lo sabía, que lo cuenta muy bien Laura, que en la interpretación, en la mirada desde el peronismo hacia el término populismo, ellos entienden la palabra populismo como una forma de despreciar al pueblo. Claro, claro. Y no como esto que ella está definiendo desde un lugar, si se quiere, desde una lógica presupuestaria. No, desde ya, a ver, la ciencia política se dedica, hay muchos autores que se dedican a investigar el populismo de aquí y de afuera, uno de ellos es Lori Sanata, por supuesto Juan José Sebrelli, que va a estar esta noche con nosotros, bueno, y no pudo estar por razones de salud, pero el populismo ha sido investigado por muchísimos autores, hay un canadiense también que es Kurt Weyland, que lo investiga, es un autor muy, muy interesante y muy importante, que escribió Cómo mueren las democracias, que justamente cuando son penetradas por el populismo. El populismo es una fuerza, es un modo, lo que pasa es que se ha convertido en un insulto. Cuando yo te digo neoliberal o te digo populista, te estoy insultando. Cuando en verdad son dos sistemas diferentes, opuestos de políticos, digamos, de gobierno. La democracia liberal es un sistema que tiene una división de poderes. Un ejecutivo, una justicia, un poder legislativo. Bueno, el populismo cree en un líder que se comunica directamente con las masas, donde no hay división de poderes, donde coopta la justicia, donde coopta el Parlamento, el Congreso. Recordemos lo que fue el Congreso durante la época de Cristina Kirchner, ¿no? Era realmente una escribanía. A mí me causa gracia cuando dicen Javier Milei es fascista. Creo que nunca se ha discutido, pocas veces en la Argentina, tanto leyes, por ejemplo, la ley bases o el paquete fiscal en el Congreso. Yo estuve cubriendo para La Nación Más el primer envío de la ley bases en el Congreso. Las discusiones en el Congreso, ¿cuánto hacía que no veíamos discusiones en el Congreso de estas características? Digo, a ver, durante la época de Cristina ni siquiera se discutió el pacto de Irán. El Congreso votó el pacto de Irán, el memorando con Irán. No había debate. El Senado sesionó 4 veces el año pasado. Vos sabés que me impacta cuando en tu libro vos haces una distinción, porque es muy interesante cómo Laura va consultando a distintos analistas, politólogos, filósofos políticos, y llega como a un acuerdo de que alguna dosis de populismo no hace mal, pero ella marca un límite en el cual se produce el desborde tóxico del populismo. ¿Querés que lo diga o lo querés decir? No, decilo. Que es cuando el populismo frena o no frena ante las instituciones. Claro. Cuando no frena ante las instituciones y las quiere destruir, ahí ya estamos hablando de una fase que puede ser peligrosa. Y eso es lo que vos reconocés, sobre todo en la fase kirchnerista del peronismo. Sí, en la fase del vamos por todo, ¿no? Claro. La del 54%. Y después, bueno, la estructura mafiosa que ha tenido el peronismo, Cris. Ellos, a ver, el peronismo es muy hábil diciendo nosotros ponemos los muertos, nosotros ponemos los cuerpos.
si lo estábamos viendo con Juan Boido cuando hablábamos sobre tiene un capítulo que es los muertos del peronismo, que son los muertos no del 55, el peronismo abarca del 83 al 2023, son los muertos que produjo el peronismo a partir de 1983 al 2023 en casos mafiosos, en casos de corrupción, los que produjo en el ejercicio del poder, en la represión, a ver, caso Nisman, caso José Luis Cabezas, que a José Luis lo asesinan simplemente por retratar a un mafioso que tenía que ver con el gobierno de Menem y porque se conozca su cara y lo asesinan. Laura, entonces, ¿y digo, esa estructura mafiosa, gente que apareció suicidada, algo que se van a acordar los más grandes cuando Alfonsín asume, le roban las manos, lo profanan el cuerpo de Perón, le roban las manos y el juez, que se llama Farsuau, que investigaba ese caso, lo matan en un accidente de auto, apenas nacida la democracia. Y después, tiempo después, se supo por informes de inteligencia que al juez lo habían asesinado. Y lo había asesinado y han asesinado a varias personas que rondaban la tumba de Perón. Es decir, es un movimiento que tiene un tema con la necrofilia, con los cuerpos, con los muertos, y realmente ha producido muchos muertos desde el 83 en adelante. ¿Y dónde crees que está la fascinación por el peronismo que hace que haya ocupado el 75% del tiempo en el poder? Bueno, el libro se trata de eso, una gran pregunta. ¿Por qué? Porque nos preguntábamos justamente eso. ¿Qué tiene? Primero, a mí me fascinan dos cosas. Una maquinaria de poder que ha cooptado la Argentina durante casi 80 años, fascinante. Ha producido figuras fascinantes, digo, para el mal también, pero ha producido figuras fascinantes. Cristina Kirchner es una líder fascinante, ¿no? Digo, para el mal, pero es fascinante de mirarla. ¿Crees que hoy Cristina está siendo la madre castradora del peronismo? Porque está... Sí, sin duda, sin duda. No, sin duda. Es la madre castradora, se ríen ahí. Pero, a ver, ¿cómo lo logro? Justamente cuando empezamos con este libro es, bueno, a ver, ¿cómo funciona esta maquinaria? ¿Por qué sobrevive? Entonces, cada capítulo es el engranaje de esa maquinaria. Una de las formas que a mi criterio poco explorada sobrevive el peronismo es cómo encarna. ¿Cómo encarna? ¿Cómo hace para venderte que Alberto Fernández es lo nuevo? Un tipo que hace 40 años que está en la política y asumió con 60 años. Bueno, ¿cómo lo hace? Primero hay un recambio generacional. Después hay un matar a los líderes anteriores. Tiene un discurso de reconstrucción muy potente en el sentido de decirte, por ejemplo, el caso más típico es los Kirchner. Los Kirchner han sido sumamente menemistas, pero cuando entienden que explota la convertibilidad y que el menemismo termina como terminó, matan al padre. ¿Y cómo sigue ahora? Seguí la serie. ¿Cómo sigue ahora? Ahora lo que vemos es una gran lucha de los herederos de Cristina, que son Axel Kicillof y Máximo Kirchner, sus hijos. Su hijo biológico, no, pero la madre y su está hijo viva. político. Todavía no pueden pelearse la por madre el está viva, pero la madre hundió al peronismo. Perdón, pero es así. Es decir, no lo dejó ser Alberto. ¿Qué debería haber hecho Alberto para seguir con este mecanismo de supervivencia? Bueno, entre comillas, matar a la madre. Decir que el kirchnerismo había sido un desastre, que él iba a reconstruir el país, que él iba a crear una fuerza nueva. No pudo, no tuvo los huevos para hacerlo, no sé, no tuvo con qué. Y fue Cristina, y como fue Cristina, ese ciclo se rompió. ¿Sabés que una vez me dijo, no pudo revitalizarlo? Me dijo una vez José Nun, que conoció de cerca, porque en algún momento fue funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, que él se empezó a alejar cuando sintió que estaba ante un proyecto dinástico. Exacto. Pero lo dijo de esta manera, es decir, que lo que tenía que seguir en la mirada, en el plan original, era Máximo. Y es como que en esta monarquía a Cristina le está fallando la sucesión por prerrogativa de sangre por ahora, porque no parece que es una luminaria el chico. Entonces... No lo es, no lo es. No. De hecho, a ella, a ver, le hubiera encantado que fuera Axel Kicillof, ¿no? Su hijo,
porque ella tiene toda una cosa con los estudios y con que Axel Kicillof es un profesional y bueno, y el hijo no estudió abogacía. No, por supuesto, claro. Por eso es que digo que, además hay muchas cosas, ¿no? El peronismo le habla a un pueblo, a un colectivo, lo mismo que la iglesia, y ese pueblo ya no existe más, ¿no? Esas narraciones colectivas donde somos todos iguales, ya no existe más eso. Sí, por supuesto, por eso yo digo, nosotros no tenemos monarquía, pero tenemos The Crown, es un proyecto dinástico. ¿Le tiene miedo Cristina a Milei, Laura? Yo creo que lo admira a Milei, que cree que Milei, más allá de lo que diga, ustedes no le den bola a los políticos cuando hablan en público porque siempre mienten, y no es la verdad de lo que dicen. Los periodistas, mira, acá está Ale Suárez, y hay varios colegas acá. Una cosa es lo que dicen en público, otra cosa es lo que nos dicen, Cris. No me hagas decir eso. No me hagas decir eso, voy a tener problemas en mi casa después. Perdón. Bueno, en general los políticos dicen cosas más verdaderas cuando están fuera del grabador. Y hace poco Roberto Navarro hizo un editorial, ustedes lo conocen a Roberto. Para contar cómo le decís a Navarro. Ella lo llama a Navarro... El Neustadt. El Neustadt de los Kirchner. De los Kirchner. Le hiciste un favor con eso igual. Bueno, él dijo hace poco, que después Cristina lo quería matar, que Milei era kirchnerista a su manera y que tenía mucho coraje, que encontraba una casta política muy cobarde, entre ella, una casta, no uso la palabra casta, pero dijo una dirigencia política muy mareada, acobardada, que yo creo que la gente la ubica como, bueno, con quien ha llevado a este fracaso a la Argentina, y que no le pueden responder, y que él es kirchnerista a su manera y que pelea contra las corporaciones. No digo que eso sea Milei, digo que es lo que Cristina cree que es Milei. Estaba pensando en algo, me parece que es un fenómeno muy interesante y muy camaleónico, el fenómeno Sergio Massa, sí, que aunque haya perdido, acá está pasando algo raro, que en el peronismo siempre había como un lema que era absolutamente inamovible, que era que traidor es el que pierde. O sea que acá hay como algunos traidores que se están haciendo los giles como si no perdieron. Uno es Cristina, claramente, y otro claramente es Massa, pero lograron envolver a tantos sectores que salieron a pedir por el voto a Massa, que hay una situación hasta de complicidad con los derrotados, me parece. Yo creo que hay que esperar un poco. Creo que yo lo que veo al peronismo en una crisis como en la de 1983, el tema de la sucesión es importante. A Macri también le pasó esto, que no preparó a sus sucesores. Es importante en un proyecto político preparar a tus sucesores. El propio narcisismo político de Cristina Kirchner no le permitió preparar un sucesor, no tuvo un sucesor. Yo me acuerdo cuando escribí La Cámpora, ella decía, nosotros queremos hacer un puente entre generaciones. Por eso generó La Cámpora. Pero ahí no hubo nada interesante. Por eso lo tuvo que llamar a sus dos grandes traidores. Uno Massa y el otro Alberto Fernández, porque no tenía. ¿Y vos la ves a ella ahora, hoy, a esta hora que nosotros estamos acá en la Feria del Libro, la ves moviendo los porotitos del Senado para prender el helicóptero y tratar de tirarlo a Milei, o la ves aguantando estos años y rearmándose como cuando perdió contra Macri? No, ella la quiere pudrir como siempre. Al libro yo le dedico un capítulo que es el Senado, que es desde donde el peronismo ha bloqueado reformas desde el 83 en adelante. Las ha bloqueado, las ha trabado, las ha impedido. El poder federal, la casa de las provincias, como diría Victoria Villarruel. Nosotros ahora estamos viendo que hay media sanción para una reforma laboral. La Argentina hace 40 años que quiere promover una reforma laboral. Gana Alfonsín en 1983, manda la ley Mucci, una ley de reforma laboral, y en 1984 el Senado se la voltea. Ese fue el primer triunfo, ¿no?, del peronismo. Por eso, cuando hablamos de juicio al peronismo, estamos hablando de esto. Digo, si hay medio pueblo que trabaja en la informalidad, tiene que ver porque no hay una modernización laboral, y en eso el peronismo y el sindicalismo, que es este grupo de millonarios, casta, digamos, que maneja el mundo del trabajo, tiene muchísimo que ver. Después hubo otro escándalo en el 2001 con la ley Banelco, como ustedes recordarán, donde el peronismo también tuvo mucho que ver.
donde se ofrecían, porque también esto es verdad, en el Congreso se pagaba por leyes. Y esto explota en el 2001 con la ley Banelco, donde se iba a tratar una reforma laboral. Y ahora, bueno, nuevamente, ahora parece que sale esta reforma laboral con algunos privilegios para el sindicalismo, pero 40 años después, por el bloqueo del propio peronismo, nosotros no tenemos leyes laborales modernas y por eso la Argentina está en esta situación. Hay algo que vos marcas bien. A ver, me parece que el libro viene con los tiempos porque creo que como nunca queda en evidencia en Argentina una cuestión de resultados. Todo lo que se ha hecho redundando en que el país esté peor y peor y peor. Y hoy estamos ante un terremoto en la política tradicional, como capas tectónicas que se mueven y uno no logra visorar cómo se va a reconstruir el mapa futuro. Creo que en el Senado está una de esas contiendas. ¿Vos coincidís en que de ahí, porque si hay sectores peronistas que votan en contra de lo que Cristina desea, ahí ya se va a notar el quiebre en el peronismo, y creo que ella lo sabe. Bueno, yo creo que en el Senado por primera vez han perdido la mayoría, ¿no? Están a 4 senadores de tener el quórum. Esto es la primera vez que pasa, Cristina, en 40 años de democracia. Eso te está diciendo mucho, ¿no? Milei ganó en 21 de 24 provincias, ganó en Orán, no fue nunca Orán, y ganó en Orán, por ejemplo. A Cristina le queda el Senado, le queda la provincia de Buenos Aires, el conurbano y hasta ahí, porque realmente perdió, o digamos, ganó Massa por un punto que es prácticamente un empate. Bueno, La Matanza, por ejemplo. En La Matanza entran los electores de 5 provincias. La Matanza es toda del peronismo. Pero yo creo que, digamos, con esta aspiración que tiene el populismo de ser una parte y creer que es el todo, finalmente se va a imponer ese desfasaje y bueno, y se van a dar cuenta que son una minoría y que son una parte. Yo personalmente creo que la ley Bases va a salir en el Senado. Y ¿Crees que va a yo salir? creo que va a salir. ¿Cómo te lo imaginas a eso? Porque creo que los tiempos han cambiado. ¿Quién va a traicionar? ¿Quién la va a traicionar? En principio, algunos gobernadores. Mira el tucumano. Sí. En Tucumán ya hay un diálogo que se estableció desde el gobierno de Javier Milei y, bueno, es un aliado, ¿no? Jaldo, el gobernador de Tucumán de Milei. Y creo que ellos mismos perciben que los tiempos han cambiado, que hay jóvenes que han votado otra cosa. Mira, el otro día yo hablaba con Jesús Rodríguez y le decía, pobre Alfonsín que no tuvo redes sociales, ¿no? Porque si vos digamos, le sacás una foto a alguno de los gordos de la CGT que bajan de un auto de alta gama y lo viralizás, mostrás cómo viven, no hace falta que vos expliques qué es una casta. Es obvio que es una casta, que después venís con el discurso de le están quitando derechos al pueblo. ¿De qué derechos estamos hablando cuando tenemos la mitad de la gente que trabaja en negro, cuando, digamos, 6 de cada 10 pibes no comen, no tienen derechos? ¿Cuáles son los derechos? ¿De qué derechos hablamos? El año pasado, en plena campaña, Franquito, un chico del conurbano bonaerense que votaba a Milei, salió bañándose bajo un calefón que a veces calentaba agua y a veces no, y mostrando que el peronismo no les había dado nada. Y hablando contra los planes sociales, me acuerdo que esto generó como mucha conmoción por de dónde venía el mensaje. Pero el peronismo pasó de ser el partido de los trabajadores al partido de los beneficiarios de planes. Y al partido que gobernaba en el periodo en que los trabajadores, aún trabajando, son pobres. Exacto. Creo que el juicio más contundente al peronismo viene en el fracaso justamente con el sector al que representaba históricamente en su nacimiento, ¿no? Yo creo que si Perón resucita, los mata a todos, ¿no? Con lo que hicieron, si resucitara. Uno de los capítulos es justamente los trabajadores pobres. Bueno, esa es parte del juicio al peronismo. La novedad, la categoría sociológica que instala el peronismo es que antes cuando uno laburaba, trabajaba, bueno, se supone tenías para comer, llegabas a fin de mes, bueno, desde hace unos años existe la categoría del trabajador pobre. O sea, déjame encontrar el título. Déjame encontrar el título para que alguien que esté cubriendo. Muy Perón, bien, Cris. en el juicio al peronismo.
Viene Perón, es el juez, está ahí en con Yo el creo que sí. martillo. Si Perón declara culpable al peronismo. Sin duda. Perón declara culpable al peronismo, lo que ha sido después, a sus herederos. Sin duda que sí. El tema de la categoría del trabajador pobre. Juan Carlos Torre, que es un gran intelectual, un sociólogo, que el libro lo que van a encontrar es muchas historias. Es un libro con historias de la Argentina, historias reales, por supuesto, mechado con reflexiones de intelectuales que son muy sencillas de comprender. Es un libro popular, no populista, pero sí popular, que me dio mucho trabajo, estuve 3 años para escribirlo. Y Juan Carlos Torre dice, él habla de pobreza en movimiento y dice, es curioso que la única creación que hizo el kirchnerismo haya sido el piqueterismo. Han creado los que piden subsidios, los que piden... los que no trabajan. Es decir, si Perón representaba a los que trabajan, el kirchnerismo representa a los que no trabajan y tienen agendas completamente diferentes. Unos piden por la baja en el impuesto a las ganancias, que representan a 1/4 de los trabajadores. Esto también tiene que ver con el juicio al peronismo. Antes era la columna vertebral de Perón, los trabajadores. Y otros representan a los que no trabajan, ¿no? Los que piden subsidios. Hay una historia que es disparadora del libro, que me gustaría contarla, Cris, que abre el libro, porque me parece que resume todo el drama de por qué le hacemos un juicio al peronismo, que es la historia de un chico, el de Toyota, que es un operario. En el 2021, la fábrica Toyota abre una búsqueda en Campana y buscaba 200 operarios y les pagaba $700, que de ese momento era el ingreso total de una familia de clase media baja, con secundario completo. Imagínense lo que era eso para un pibe de sectores vulnerables. Realmente le cambiaba la vida. Bueno, no encontraban. El caso fue público, en ese momento el CEO era Daniel Herrero, habla, dice, para nosotros es muy, nos va bien porque les iba bien a las automotrices, lo que no encontramos es fuerza de trabajo, operarios, empleados, no hay empleados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los conurbanos pobres. Bueno, después a esto se subió Mariano Narodowski y dice, sí, efectivamente, a ver, ¿qué pasó en estos últimos 20 años? Que el narco empezó a competir con la escuela secundaria. El narco del barrio le ofrece a un pibe que si es soldadito de la droga, se va a poder comprar el iPhone, las zapatillas que quiere, que lo va a hacer mucho más rápido. Bueno, total es que les costaba muchísimo conseguir 200 operarios con secundario completo. Toman a un chico, finalmente, lo toman. Muy bien, el pibe empieza a trabajar y falta viernes y lunes. Trabaja 3 días nada más. Entonces lo llaman de recursos humanos de la compañía y le dicen, bueno, fulanito, te estamos pagando bien, tenés todos los beneficios, hay actualizaciones, me contaban en la fábrica cada 4 meses, salariales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no venís a trabajar? Pero ¿cómo? ¿Hay que venir a trabajar 5 veces, dice él, a la semana? Porque mi papá cobra planes desde hace muchos años, nadie trabaja en mi casa y yo trabajo 3 días. Para mí es un montón trabajar 3 días. Entonces yo empecé a tirar de ese hilito porque digo, bueno, esta es la Argentina a la cual hemos arribado. La empresa lo que hizo fue, les cuento que lo quise entrevistar a este chico, pero Esmata, el gremio de Piñanelli, le mandamos un besito, no me dejó. No me dejó entrevistarlo, ¿no? Yo digo, eso también es los sindicatos que se creen dueños de las personas, ¿no? Laura, finalmente se reincorporó este chico a la empresa y trabaja y todo bien, pero digo, hay muchos chicos así, que para los cuales ir a una empresa a trabajar o a una fábrica es como ir a Oxford. Estaba pensando que el factor singular que más influenció a la política argentina en el último siglo fue el peronismo. Sí, claro. Con el peronismo en crisis, pero también con su alternancia normal, que podía ser o el radicalismo o la coalición que incluya al no peronismo, también en crisis, ¿qué es lo que puede estar en formación? ¿Hacia dónde vamos, no? Si el principal factor de influencia está en crisis, su alternancia también, y hoy un sector nuevo
llega al poder en tiempo récord y encarnando algo que me parece que también es muy interesante, que es encarnando en una síntesis todo el futuro que había retrasado el peronismo. ¿Cómo se mueve lo que viene? ¿Qué es lo que ves? Sí, yo creo que la gran pregunta es si Milei viene a destruir lo viejo o a construir algo nuevo. Yo esto me acuerdo que se lo preguntaba a Macri cuando hice el libro Macri. Le preguntaba, le digo, bueno, ¿vos sos un proyecto de poder o sos un paréntesis entre dos peronismos? Y me dice, no, soy un proyecto de poder. Bueno, así terminó Macri, ¿no? Yo creo que, a ver, me parece que Milei hizo algo muy interesante. Primero que creo que acá hay una nueva era, más allá de Milei. Milei la está entendiendo, la entiende. El otro día yo le decía a Carlos Pañi en la entrevista que me hizo, Milei es un hombre que entiende su época, que entiende su momento. No sé cómo le irá, capaz le va mal, capaz le va bien, nadie lo sabe. Depende cómo le vaya en la economía. Pero yo creo que que va a jubilar a muchos, que va a jubilar a medios de comunicación, a sectores de la política, a instituciones del siglo XX, pero no por él, ¿eh? Él está encarnando, él se está subiendo a esa ola, la entiende. De hecho, mira, no se desgastó, esto está poco dicho. Nosotros entrevistábamos mucho a la gente de Juntos por el Cambio que se desgastaba desmintiendo al kirchnerismo. El tipo no, dijo, yo voy a crear una nueva narrativa, un nuevo lenguaje, la casta, bueno, todo lo que los libertarios han creado. Y tal vez la falta de culposidad, porque yo noté en la dinámica de Juntos por el Cambio mucha culposidad para encarar temas en los que Milei no tiene vergüenza de entrar diciendo soy esto y no tengo que simular una falsa neutralidad, una falsa componenda, o no me tengo que avergonzar de lo que soy. Esto es como esta nitidez de Milei versus la corrección política de algunos sectores de Juntos por el Cambio, ¿no? Totalmente. Y creo que eso que ellos le llaman basado, dije bien Lilia, basados, decir lo que uno siente. Creo que es un momento de esta época, la transparencia, ¿no? El otro día Marcos Peña sacó un libro que a mí me parece muy interesante, más allá de lo que piensen de Marcos Peña. Me parece que es un buen diagnosticador, que él dice, prefiero que seas conflictivo y auténtico, aunque seas brutalmente auténtico o muy conflictivo, a que me mientas. Y nosotros venimos de un periodo de secretismo, de mentira, de hasta donde se han truchado las estadísticas del INDEC, que eso fue lo más criminal que le ha pasado a la Argentina, de una fuerza política que te dice que está por los derechos, está por los pobres y hundió a la Argentina porque en 1983 había un 60% de pobres y hoy tenemos un 45% de pobreza y un 13% de indigencia. ¿Y quién gobernó durante esos años? ¿Mi tía? No, gobernó el peronismo. Durante la mayor cantidad de esos años, obviamente no exculpo a otras fuerzas políticas, yo creo que Macri, por ejemplo, cometió muchos errores, que realmente Macri fracasó, creo que de la Rúa no pudo, pero también tuvo del otro lado una casa tomada, ¿no? El peronismo ha tomado el Estado argentino. ¿Vos la ves a Cristina en su pragmatismo extremo al punto de haber puesto como candidatos a sus dos extraidores? ¿La ves capaz de, para evitar que se note el quiebre, la ves capaz de intentar pactar con Milei? ¿Ves en la figura de Ariel Lijo, por ejemplo, un puente hacia eso? Sí, si ella es capaz de hacer eso, sí, creo que Milei en ese plano, yo lo veo a Milei, a ver, como un hombre muy centrado en su disciplina. El otro día entrevistaba a alguien que lo conoce desde la época de la universidad y me dice, Javier es un nerd, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Estas personas que son súper abocadas a su tema, que es la economía, está muy enfocado en el tema de reducir el déficit fiscal, que realmente es esto de que la Argentina gasta muchísimo más de lo que produce, de bajar la inflación, que es un impuesto a la pobreza, y que de otros temas no sabe tanto, no sabe mucho o no le importa. Ahí hay todo un tema con el tema del hijo, porque él supone que la corte que tiene no le va a avalar las reformas, esto es lo que él cree, y ahí yo veo un punto de contacto entre Cristina Kirchner y Javier Milei. No creo que pacten, pero sí que
que Cristina puede prestarle sus senadores para nombrar a Ariel Lijo, lo cual sería una tragedia, porque bueno, es un juez muy cuestionado, con muchas acusaciones de corrupción, y si realmente Milei no quiere casta política, bueno, no tiene que tener casta judicial. La justicia tiene que ser proba, tiene que ser ética, porque si hubiera una justicia proba y ética no habría casta política, no habría corrupción. Amigos, no quiero que se nos vaya la charla sin que puedan preguntar, si te parece. Sí, obvio. Porque acá estoy hay un viendo, señor vi la hora y dije, está levantando esto la parece, mano. 5 minutos y nos están echando. Si bueno. nos echan por eso. No sé si hay micrófono para pasar para preguntas o no. Hay varias manos levantadas. Luego nos vamos al stand de Penguin para que Laura firme sus ejemplares. Hay un montón de manos levantadas, ahora no sé si preguntan. Aprovecho para agradecer a los colegas y amigos que están acá presentes, la gran Norma Morandini, Mariel Fitzpatrick, Liliana Holman, Alvarito. Alejandro Suárez, Alvarito. Alejandro Suárez está allá, la diputada Yúdice, Silvana Yúdice, acá el embajador Diego Guelar, porque uno es embajador para siempre, ¿no? Sí, que eso queda, Diego. Eso queda. Tienen que leer, les digo de vuelta, en Juicio del Peronismo, la historia de Diego Guelar, que yo digo, Diego, vos tenés que escribir un libro porque tiene una historia fascinante, y tiene un encuentro con Fernando Vaca Narvaja actual, que les digo que es para una película. Claro. Tienen que leer el primer capítulo, todo real. Dos preguntas, así que vamos a ver quién... Bien, Sergio. Hola. Hola. Sí. Gracias a Cristina Míguez, que la estoy viendo ahí, es la directora de la revista Sofía. Cris. Dos temas rápidos. Primero, en el juicio del peronismo llegamos al absurdo. No escucho nada, perdóname, pero... En el juicio del peronismo llegamos al absurdo, como vos decís, de que no solamente es un partido solamente de trabajadores, sino de piqueteros. Yo le pondría un poquito más, o sea, tenés funcionarios de esos piqueteros dentro del gobierno, o sea, de las dos veredas. Así es. Increíble. Mi pregunta es, en el juicio al peronismo, ¿es posible un peronismo en su reconstrucción sin Cristina? Bueno, ahí ya le tenemos que llamar a Ludovica Esquirru, a ver qué dice. Yo creo que Cristina, mientras siga manejando los hilos, un poco como pasaba con Alfonsín, ¿no? Es difícil, realmente es difícil que esto suceda, porque ella impide la renovación del peronismo, su sobrevida política es la que lo está impidiendo. Y el hecho de que también hay un fenómeno en la política que es la fragmentación de los partidos políticos, pero esto afecta con mayor profundidad al peronismo, porque el peronismo siempre le habló a un pueblo trabajador, a un pueblo homogéneo, y hoy vos tenés una fragmentación, están los trabajadores informales que no tienen nada que ver con los trabajadores formales, tienen agendas totalmente distintas, y está la tecnología, y están los jóvenes que no quieren ser sindicalizados, que lo ven a Moyano y creen que es una antiguaya de la Segunda Guerra Mundial, no entienden ni de lo que habla. Entonces, bueno, y está el Papa también, que yo creo, que me perdonen los católicos, pero no creo que el Papa también abona mucho a este peronismo y que no entiende este mundo. Realmente la iglesia, yo lo abordo acá, tiene como nociones muy primarias de la economía, de lo que es la economía hoy, de la revolución tecnológica. No sé si te contesté tu pregunta. Bueno, ¿se escucha? En un momento dijiste que en lo económico Milei no era populista. Yo recuerdo la famosa frase, es la economía estúpido, ¿no? que pasó a la historia. En menos de 4 meses o 3 meses, Milei ya dio muestras de que en lo económico también es populista. Ya se revirtió los aumentos de las prepagas, se negoció con los gordos de la CGT la reforma laboral, las obras sociales, y recién empezó este gobierno. Yo creo, para terminar, es una pregunta en realidad, si no hay una reformulación de la matriz productiva,
es imposible que ni este ni ningún gobierno no sea populista. Y esto no hay una reformulación de la matriz productiva. Y esto lo puedo extender en realidad a nivel global, esta pregunta. Pero como estamos hablando de Argentina, bueno, mi pregunta es hacia tu visión de lo que estoy planteando. Bueno, entiendo tu punto, lo que decís, pero lleva 4 meses ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo? Sergio. Este gobierno lleva 4 meses. Yo no sé lo que va a hacer Milei en el futuro. Yo no veo una política económica populista, todo lo contrario, te diría. En cuanto a los temas que vos planteás, creo que al revés, me parece, a mí me sorprendió porque salió de ese dogmatismo liberal que tenía, yo lo conozco bastante, a Milei, escuchó que no podía. A ver, vos nosotros venimos de 40 años de esto, de The Crown, 40 años de locura. A ver, tampoco pretendamos que de un día para el otro seamos Dinamarca, porque no lo vamos a hacer. Estamos contando que hace 40 años la Argentina pretende sacar una modernización laboral y bueno, no sacó la que deseábamos, pero va a sacar una modernización laboral importante. Creo que es la etapa que viene. Y en cuanto al tema de las prepagas, o ir un poco para atrás con el tema de las tarifas, me parece que es hacer sostenible su modelo, porque si no es hundir a la clase media de una manera muy profunda, que es su electorado. Por el contrario, me parece que es una persona que está adquiriendo una plasticidad que antes no tenía, que está escuchando, que está haciendo más política, que está saliendo de ese laboratorio. Yo me acuerdo que con él hablé en el verano y me dice, bueno, alguien tiene que hacer esto, ¿no? Y la clase media lo está bancando, pero está sufriendo mucho, la está padeciendo. Entonces, si vos no tenés un poquito de sensibilidad frente a eso, yo eso no lo llamaría populismo, lo llamaría política. Está haciendo política, está regulando los tiempos, que yo pensé que no iba a hacer eso, pero lo está haciendo. Claro, no es obvio, no está permitiendo el abuso con respecto a las prepagas, pero también es verdad que en su DNU las desregulaba, ¿no? Se dio cuenta, cometió un error y lo está enmendando. Amigos, es muy estricto el timing de la feria con los horarios, cumplimos la hora. Es un librazo el de Laura, es un librazo. Tiene muchísimo trabajo. Y Laura Di Marco ha ganado un lugar que se merece en el periodismo político argentino como uno de los grandes nombres. La verdad que para mí es un honor presentarla y darle la valoración que ella ha ganado con años de trabajo y mucho talento. Gracias a todos por llegar hoy para un día tan importante para ella como este.